Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores misterios de la era espacial, la Luna. Aunque el alunizaje fue uno de los mayores acontecimientos de la historia de la humanidad, todavía hay muchas preguntas a las que la ciencia oficial no da respuesta. ¿Qué encontraron realmente los astronautas durante las misiones Apolo? ¿Descubrieron estructuras extrañas, artefactos extraterrestres o incluso rastros de civilizaciones antiguas? La carrera espacial que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60 del siglo pasado se saldó con una rotunda victoria de la NASA, cuando los astronautas de la misión Apolo 11 pisaron la superficie de la Luna en julio de 1962. Para el mundo, se convirtió en un símbolo del triunfo de la mente humana y de los logros científicos. Pero hay otras historias que cuestionan las versiones oficiales de lo que realmente ocurrió durante las misiones Apolo. Muchos investigadores creen que la misión Apolo 11 no fue solo una misión científica, sino parte de un plan para ocultar los verdaderos hallazgos en la Luna. Esta teoría sugiere que los astronautas descubrieron algo mucho más importante que simples rocas y polvo. En 2024, surgieron nuevos informes según los cuales podrían haberse descubierto las ruinas de una civilización desconocida en el fondo de la Luna, y que estos hallazgos se ocultaron cuidadosamente al público. Algunas de las pruebas de ello proceden de antiguos empleados de la NASA, que han afirmado en el pasado que las imágenes tomadas durante las misiones fueron retocadas o alteradas para ocultar ciertos detalles. Uno de estos informantes, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó que las fotografías originales de la Luna mostraban extrañas estructuras parecidas a Tigix, antiguas ruinas o incluso bases que no podían haber sido creadas por el ser humano. Esta información ha despertado el interés de los investigadores que se ocupan de las anomalías lunares. Algunos de ellos llaman la atención sobre las supuestas formaciones naturales del reverso de la Luna que parecen demasiado regulares para ser objetos naturales. En concreto, hay varias imágenes que muestran formas rectangulares y triangulares que se asemejan a las ruinas de estructuras antiguas. Lo más sorprendente es que estas estructuras se encuentran en una superficie que no es visible desde la Tierra, lo que añade aún más intriga a la historia. Además, algunos investigadores sugieren que la humanidad no es la primera civilización que llegó a la Luna. Según esta teoría, una civilización muy desarrollada o incluso visitantes extraterrestres podrían haber existido en la Luna ya antes de Cristo y haber dejado sus huellas en su superficie. Estas ruinas podrían ser los restos de antiguas ciudades o bases que se utilizaron para la investigación u otros fines misteriosos. Uno de los detalles más intrigantes de esta historia es que la NASA supuestamente recibió imágenes adicionales durante las misiones Apolo 12 y Apolo 14. Estas fotos mostraban misteriosas estructuras situadas en regiones oscurecidas de la Luna donde no llega la luz solar. También se rumorea que durante la misión Apolo 17, los astronautas tuvieron contacto directo con extraños objetos en la superficie. Sin embargo, esta información no se hizo pública. Un antiguo astronauta que dejó un comentario anónimo declaró: "Lo que encontramos en la Luna podría haber cambiado la forma en que la humanidad entiende su historia, pero los dirigentes de la NASA decidieron no hablar de ello. Vimos estructuras que claramente no podían haber sido creadas por la naturaleza". ¿Qué eran estas ruinas? Tal vez fueran los restos de una antigua civilización que dejó su huella hace miles de años. Quizá ni siquiera humana. Esta declaración despertó una nueva oleada de interés por las misiones lunares, y los científicos empezaron a exigir a la NASA que revelara más información sobre el fondo de la Luna. El gobierno y las agencias espaciales han evitado hasta ahora hacer comentarios, explicando que todos los datos oficiales se hicieron públicos hace décadas, pero los rumores siguen propagándose. Las teorías sobre las ruinas del reverso de la Luna se confirman no solo en fotografías, sino también en textos antiguos. Algunos investigadores creen que en antiguas fuentes escritas de diferentes culturas se pueden encontrar referencias a la Luna como
la morada de los dioses, o un lugar donde tuvieron lugar acontecimientos de escala intergaláctica. Por ejemplo, los antiguos textos sumerios e indios mencionan cuerpos celestes habitados por dioses, y algunos sugieren que podría tratarse de referencias a la luna. Aunque no hay pruebas directas que apoyen la existencia de tales estructuras o contactos, muchos creen que los gobiernos de todo el mundo ocultan información que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión del espacio y su impacto en el desarrollo de la civilización humana. Y mientras los científicos siguen explorando la Luna con la tecnología más avanzada, la historia de las misteriosas ruinas de su reverso sigue despertando la imaginación de muchos. ¿Encontraron realmente los astronautas de la NASA algo más que suelo lunar? ¿Podremos descubrir algún día la verdad sobre lo que esconde este silencioso satélite de la Tierra? La Luna siempre ha atraído la atención de la humanidad por sus secretos, y tras las exitosas misiones del programa Apolo, cuando los astronautas pisaron su superficie, muchos creyeron que se habían desvelado los secretos más importantes de nuestro satélite. Pero, ¿hemos conocido realmente toda la verdad sobre lo que ocurrió durante las misiones lunares? Hay teorías que afirman que se ocultaron algunos hechos, e incluso se destruyeron algunos datos. Destacan especialmente las extrañas luces que los astronautas observaron en la superficie lunar y la misteriosa desaparición de algunos de los registros de las misiones Apolo. Todo empezó con la misión Apolo 11, cuando los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la Luna por primera vez en la historia de la humanidad. Sin embargo, hay un punto en los informes oficiales que ha sido fuente de debate durante años. Durante el alunizaje, los astronautas notaron extraños destellos de luz en el horizonte que no podían explicarse por fenómenos naturales o características técnicas del equipo. Estos destellos eran tan inusuales que fueron captados en vídeo, pero la versión oficial los explicó como resplandores de la luz solar o rayos cósmicos que incidían en las cámaras. Sin embargo, más tarde resultó que estos destellos no solo fueron observados por los astronautas de la misión Apolo 11. En otras misiones, incluidas Apolo 12 y Apolo 14, los astronautas también observaron extraños fenómenos luminosos que no tenían explicación científica. En una entrevista, un antiguo astronauta de la NASA, que desea permanecer en el anonimato, afirmó que las luces de la Luna eran constantes y parecían estar controladas. Sugirió que estos fenómenos podían ser una señal de la presencia de objetos o tecnologías desconocidas que no pertenecían a la humanidad. Estas inusuales observaciones no podían pasar desapercibidas, y aunque la NASA no les dio mucha importancia, algunos científicos e investigadores empezaron a sugerir que la Luna podría no ser solo un satélite vacío de la Tierra, sino un lugar donde ocurren acontecimientos que la humanidad aún no comprende. Surgieron teorías según las cuales podría haber bases o estaciones desconocidas bajo la superficie de la Luna que generasen estas luces. Sin embargo, lo más interesante ocurrió más tarde, cuando se declararon perdidos algunos de los registros de la misión Apolo 11. En 2006, la NASA admitió que las grabaciones de vídeo originales del alunizaje, incluidas algunas imágenes de la superficie, habían sido destruidas o sobrescritas accidentalmente. Esto provocó un enorme escándalo, ya que se trataba de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Cómo pudo desaparecer un material tan valioso? Investigadores independientes empezaron a argumentar que no se trataba de un simple accidente. Algunos de ellos creen que algunas de las grabaciones podrían contener pruebas de algo que la NASA no quería mostrar al mundo. Tal vez el vídeo captó las mismas luces extrañas o incluso objetos que no podían explicarse en términos de la ciencia moderna. La pérdida de las grabaciones no hizo sino echar más leña al fuego de las teorías conspirativas. Uno de esos investigadores, John Lear, que había trabajado anteriormente como piloto para la CIA, propuso su propia teoría de que había una base oculta en la Luna y que podría ser la fuente de los extraños destellos luminosos.
Lear argumentó que los gobiernos de los principales países conocían desde hacía tiempo la existencia de tales bases, pero que lo habían estado ocultando al público. También sugirió que las imágenes del alunizaje del Apolo 11 fueron alteradas o destruidas precisamente para ocultar la presencia de estos objetos. La ciencia oficial se muestra escéptica ante tales afirmaciones. La NASA ha atribuido repetidamente la pérdida de registros a problemas técnicos y asegura que todos los materiales importantes han sido publicados. Sin embargo, algunos antiguos empleados de la NASA confirman que la agencia tiene muchos datos que no están a disposición del público en general, incluidos los registros de las charlas de los astronautas en las que hablaban de algo inusual durante las misiones. Otro misterio son los datos obtenidos durante la misión Apolo 16, cuando los astronautas observaron extraños objetos en la Luna que se movían a una velocidad inusual para los fenómenos naturales. Al ver las imágenes, se aprecia una sombra que se mueve rápidamente por la superficie lunar, pero este hecho no se comentó públicamente. Quienes han visto las imágenes sugieren que podría tratarse de una prueba de la existencia de tecnología no humana en la Luna. En consecuencia, cada vez más personas empiezan a preguntarse: ¿qué está ocurriendo realmente en la Luna? ¿Podemos fiarnos de toda la información que recibimos? ¿Y qué encontraron realmente los astronautas durante sus misiones? A pesar de la falta de pruebas oficiales, siguen existiendo muchas teorías conspirativas sobre la Luna. Algunos investigadores sugieren que la NASA pudo haber encontrado formas de vida o tecnología extraterrestre, y que algunos de los datos fueron clasificados o destruidos por ello. Otros creen que las luces de la Luna son el resultado de una civilización antigua o extraterrestre que dejó sus huellas en la superficie. Independientemente de lo que sea cierto, la luz, los registros desaparecidos y los extraños avistamientos durante las misiones lunares siguen cautivando la imaginación de muchos. Sea lo que ocurrió realmente en la Luna, estas historias nos hacen pensar que quizá no lo sepamos todo sobre nuestro vecino espacial más cercano. Cuando los astronautas de la misión Apolo 11 regresaron de la Luna en julio de 1969, el mundo celebró una de las mayores victorias de la humanidad: el aterrizaje con éxito en otro objeto espacial. Sin embargo, más allá de este triunfal acontecimiento, empezaron a correr rumores de que los astronautas habían encontrado en la Luna algo mucho más importante que muestras de suelo y rocas lunares. Durante varias décadas, investigadores y teóricos han especulado con la posibilidad de que la Luna contenga restos de tecnología muy avanzada que no pertenezca a la humanidad. Algunos creen que podría tratarse de tecnologías extraterrestres, dejadas por antiguas civilizaciones, o incluso por visitantes alienígenas. Aunque la NASA sigue negando tales descubrimientos, muchos hechos permanecen inexplicados y misteriosos. Una de estas historias está relacionada con la misión Apolo 17, la última misión a la Luna, que tuvo lugar en 1972. Los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt estaban realizando un reconocimiento rutinario de la superficie, recogiendo muestras de suelo y rocas. Pero durante uno de sus paseos observaron un extraño objeto que parecía un fragmento de metal, que no parecía en absoluto una formación natural. Cernan, según fuentes internas, pidió al equipo de la NASA que investigara el objeto más de cerca, pero este episodio no se incluyó en los informes oficiales. Más tarde, este incidente se convirtió en la base de muchas teorías. Algunos creen que los astronautas encontraron restos de origen extraterrestre, tal vez incluso restos de tecnologías anteriores a nuestra presencia. En 1995, surgieron varios testimonios de antiguos empleados de la NASA que afirmaban que algunos de los materiales de la misión Apolo habían sido clasificados. Uno de esos testimonios afirmaba que los astronautas trajeron de vuelta a la Tierra artefactos desconocidos que más tarde cayeron en manos del gobierno. Otro hecho interesante es que en 1971, durante la misión Apolo 15, los astronautas informaron de un extraño objeto que se movía a gran altura sobre la superficie lunar.
El avistamiento dejó muchos interrogantes. Algunos creen que se trataba de una nave espacial de otro origen, posiblemente extraterrestre. La NASA lo explicó como una ilusión óptica ordinaria, o un resplandor de la superficie lunar. Pero muchos dudan de esta sencilla explicación. En 2024 surgieron nuevas pruebas que echaron más leña al fuego de esta teoría. Uno de los antiguos ingenieros que trabajaron en el programa Apolo admitió en una entrevista que varias fotografías tomadas durante la misión fueron deliberadamente ocultadas o alteradas antes de su publicación. Afirmó que algunas de estas fotos mostraban objetos extraños, algunas estructuras o mecanismos que no podían explicarse por procesos naturales. Según él, estos objetos podrían haber sido restos de tecnología alienígena encontrados en la Luna, pero la dirección de la NASA decidió no publicar estas imágenes por miedo a la reacción del público. Algunos investigadores espaciales sugieren que estos hallazgos podrían formar parte de un programa de exploración espacial más amplio que el gran público desconoce. Según esta teoría, gobiernos de todo el mundo están cooperando en la investigación y el uso de las tecnologías extraterrestres halladas en la Luna, pero esta información se mantiene en secreto para no causar pánico ni repercusiones políticas. Otra historia misteriosa está relacionada con la misión Apolo 12. Los astronautas que visitaron la Luna en 1969 informaron de extrañas señales que recibieron mientras estaban en la superficie. En un principio, estas señales se atribuyeron a fallos técnicos en los equipos de comunicación, pero más tarde resultó que tenían un origen lejano. Algunos investigadores sugieren que estas señales podrían haber sido el resultado de la interacción con tecnologías desconocidas o incluso con objetos artificiales en la Luna. Cuanto más profundizan los investigadores en las historias de las misiones lunares, más preguntas surgen sobre lo que realmente encontraron los astronautas. ¿Podrían haber encontrado tecnología extraterrestre? ¿Y es la Luna realmente un satélite vacío? ¿O esconde mucho más de lo que sabemos? Las pruebas aún no son suficientes para dar una respuesta definitiva. Sin embargo, cada vez hay más pruebas y teorías que sugieren que las misiones Apolo podrían haber abierto la puerta a verdades que aún esperan ser descubiertas. Y aunque la NASA sigue manteniendo su postura oficial sobre la naturaleza científica de las misiones, muchos creen que los astronautas podrían haber encontrado algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Ya se trate de tecnología extraterrestre o de vestigios de antiguas civilizaciones, la Luna sigue siendo una fuente de misterio, y cada nueva teoría no hace sino aumentar el deseo de averiguar la verdad sobre nuestro silencioso vecino del espacio.